Javier Prades va a cerrar esta primera ronda de intervenciones de nuestros participantes. Adelante. Muchas gracias a la universidad por su invitación a asistir, a participar en este encuentro. Me alegro de conocer personalmente a nuestros invitados de hoy, al profesor Fernando Savater y al profesor Fernández Liria, porque creo que es un bonito signo en esta España nuestra, donde estamos tantas veces a mamporros y con tantas tensiones, que podamos hacer algo propio de la universidad y creo que propio del hombre que busca con razones el valor y el significado de la vida suya y de todos, que podamos dialogar como estamos haciendo hoy. Y añado solo una pequeña premisa que no puedo, creo, evitar. Voy a hablar desde mi experiencia y, por lo tanto, yo no voy a hablar de Dios como una idea, la mejor que se me ha podido ocurrir, o como un argumento. Voy a intentar ofrecer los que tengo. Voy a hablar de la vida de mi vida, del amor de mi vida, de ese Dios del que hemos puesto hoy su nombre en el debate, que me hace vivir, que me permite vivir, que sostiene y que alimenta mi vida, que la llena de sentido, que la llena de esperanza, que la levanta y que la sostiene cuando me encuentro ante tantas cosas intolerables en los demás y en mí mismo, sobre todo las que yo no tolero de mí mismo. También ahí he hecho experiencia de Dios. Por eso yo voy a hablar ahora de Él, de Dios tal y como lo he conocido. ¿Cómo es la situación respecto de este Dios al que yo me refiero ahora en nuestra sociedad? Uso una imagen de un pensador judío bien conocido por todos, Martin Buber, que proponía la imagen de un eclipse. Un eclipse es el fenómeno por el cual algo se interpone frente a la luz del sol y no se ve la luz, se proyecta oscuridad. Él usaba esta imagen y la podemos mantener frente a la imagen bien conocida de Nietzsche de la oscuridad total. Dios ha muerto, se ha hecho la tiniebla y no caminamos ya más que en la oscuridad como podamos. Somos supervivientes o náufragos de un mundo que se ha oscurecido. Buber dice, en cambio, es verdad, dice en la cita, en las profundidades sucede algo que no tiene nombre. Quizá mañana podría ya llegar una señal de lo alto por encima de las cabezas de los arcontes. El eclipse de la luz de Dios no es su extinción, ya mañana lo que se interpone podría retirarse. ¿Y qué es lo que se interpone? El propio Martin Buber, en los años 50, cuando escribe esto, dice, no se ha apagado el sol, lo que se ha interpuesto son formas de pensamiento de la racionalidad moderna, partes, algunas tendencias, debidas a su vez a otros muchos factores, por supuesto, que efectivamente, reconduciendo a Dios a una idea o a un puro objeto de dominio, primero lo somete y luego efectivamente puede prescindir de él. Ese es del Dios, creo que hablaba antes Domínguez. Habría una dificultad relativa justamente, yo creo que esto es muy interesante, relativa al conocimiento, a la fuerza del conocimiento humano y a la naturaleza verdadera del conocimiento humano para poder seguir hablando de Dios. En eso estoy muy de acuerdo. ¿Qué ha sucedido en la Europa, sobre todo en la Europa, me parece, pero bueno, en la Europa en la cual se ha dado ese eclipse, podemos llamarlo con una palabra muy rápida, hemos llegado a una época de secularización. Este término también es inagotable y tiene muchísimas acepciones, pero quizá lo más reciente que se ve, pienso en el tomazo de Charles Taylor, ¿no?, sobre la edad secular, tendríamos básicamente la afirmación de que en realidad lo religioso no ha desaparecido y tenemos que contar con ello en la modalidad de su reconducción al ámbito de lo privado. Incluso creo en las teorías secularizadoras, más al uso, lo que se estaría aceptando es que efectivamente hay el propio John Rawls, que es una posición distinta, pero también concedería una cierta relevancia a la religión, pero básicamente en el ámbito de lo privado. ¿Estamos ahí? Pues quizá no, quizá estamos ya un poco más allá. Quizá ya no estamos estrictamente en una sociedad secular, sino lo que algunos sociólogos de la religión americanos y algunos filósofos llaman una sociedad post-secular. ¿Y en qué se distingue lo post-secular de lo meramente secular? Por ejemplo, pienso en Casanova, ¿no?, de Washington, de Georgetown. Dice el retorno a
el paso a una sociedad postsecular es una sociedad donde se distingue, y eso hay que mantenerlo, la distinción de lo religioso y de lo profano, pero donde ya no se asume la tesis del declive inexorable de lo religioso ni su necesaria privatización. Esto lo dicen las ciencias humanas. Hoy las doctrinas que estamos leyendo en los estudiosos americanos o alemanes es que no solo permanece, ese es un dato de hecho, es tozudo, tendría que haber desaparecido de mucho, no desaparece. Hay que soportarlo, hay que aguantarse, recluirlo a la reserva india, o bien quizá estamos dando un paso, estamos entrando en una sociedad postsecular. Ahora, este retorno no está libre de equívocos ni de ambigüedades. Es un dato de hecho que se da a nuestra interpretación. Por lo tanto, a mí no me basta constatar el retorno en Europa, porque hay muchos sitios del mundo donde la religión no se fue nunca. Nunca. Nosotros estamos aquí en una esquina del cosmos, y a veces nos parece que esto es todo, pero calma. Pero vamos, concedemos que es el retorno de lo religioso. El retorno, vale. Ese retorno a mí tampoco me deja tranquilo si es de cualquier manera. Por ejemplo, un retorno de lo religioso de forma puramente sentimental o subjetivista. Yo creo que nos expone a enormes riesgos. O un retorno de tipo fundamentalista. Si el retorno de lo religioso es al precio de que a uno le corten el pescuezo, pues casi mejor que no vuelva. Y si ha venido y no se fue, aguantaremos como podamos tapándonos. Por lo tanto, nosotros me parece que tenemos la responsabilidad todos de registrar lo que se nos está proponiendo desde las ciencias humanas y de preguntarnos justamente cómo esa experiencia religiosa, ese retorno de lo sagrado, tiene que ver con la razón del hombre, para que sea humano, porque si no tiene que ver con la razón y si no cumple la razón y el resto de los dinamismos del hombre, no es humano y no nos interesa. Ese algo de las profundidades del que hablaba Martin Buber, dicho bellamente, pues es como una alusión casi furtiva a Dios, oscura, casi oculta, que todos registramos de algún modo. El profesor Sabater aludía a un algo, pero es el dicho clásico de toda la gente cuando le preguntas, cuando vas a los funerales y tal, ¿no? Y la gente dice, algo habrá. Probablemente ya no es solo la existencia de las instituciones, sino que todos presentimos, no solo los que, todos, presentimos, tenemos esta cuestión, algo habrá, ¿qué será? Lo decimos muy banalmente porque no somos grandes genios, o yo por lo menos. Lo decía muy bellamente un premio Nobel sueco, Lagerkvist: un desconocido es mi amigo, uno que no conozco. Por él mi corazón está lleno de nostalgia. ¿Quién eres tú que llenas mi corazón con tu ausencia, que llenas la tierra con tu ausencia? Esta misteriosa experiencia que hemos podido tener, yo la he tenido en mi vida muchas veces, de que la ausencia que no deja de provocarte la pregunta continua por ese algo que se oculta. Se puede conocer, se le puede dar nombre, puede aflorar, puede convertirse en algo que yo conozco y amo humanamente. Yo traduciría la pregunta del eclipse y del retorno de Dios en esta otra pregunta. ¿Se le puede dar nombre? ¿Se le puede identificar a ese algo que todos oscuramente presentimos? Me parece que para ello no será inútil preguntarnos si el propio Dios ha querido desvelar su nombre. Y esta es, ya voy hacia el final de lo que quiero introducir, si Dios, que puede hacerlo, no ha querido desvelar su nombre, ¿no? Como dice, como aspiraba Platón, pero como lo han dicho en otros términos y en otros contextos filósofos de nuestro siglo, solo un Dios nos puede salvar. No excluyamos esa posibilidad. Si esa posibilidad se hubiera realizado, si Dios hubiera hablado, ¿qué es lo que nos ha dicho dirigiéndose a ese corazón nuestro lleno de búsqueda y lleno de curiosidad? El Dios Padre de Jesucristo nos ha desvelado su nombre como Logos, razón, y como Caritas, como amor. ¿De qué está hecho Dios? ¿Cuáles son las características de Dios? Amor y inteligibilidad, razón. ¿Cómo entra en el ámbito de nuestra experiencia? Yo digo dos o tres cosas. Porque ¿cómo podemos, como hombres, deletrear ese nombre? ¿Cómo podemos encontrar sus letras para decirlo? Digo rápidamente tres apuntes. Primero, la creación. Este mismo mundo, sorprendente, este mismo mundo intolerable. Este mismo mundo intolerable es un mundo amable. Es un mundo que habla mucho, que dice muchas cosas. Que a todos nosotros, abrumados por el peso de la injusticia y por el peso del dolor más lacerante y más terrible, que
pues volvemos sobre eso después. Pero este mundo es un mundo que habla, que dice muchas cosas. Segundo, ¿quién emerge más poderosamente en el literario? El hombre. El hombre que no vanamente es descrito en la gran tradición judeocristiana como imago Dei. La grandeza del hombre, de ese hombre que puede ser asesino, de ese hombre que puede ser brutal, pero de ese hombre que puede ser sublime, que puede ser santo, que puede ser heroico. Del hombre de todos los días, de mi padre, de mi madre, de mis amigos, de todos los que estamos aquí, los hombres. Los hombres somos tan dignos que cuando nos miramos bien podemos reconocer el rostro de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué significa ese encuentro con el Dios de Jesucristo, con el Dios vivo que se ha manifestado en Jesucristo? ¿En dónde se le puede reconocer como hombres en experiencias que sean reconocibles? Digo 3 palabras. La experiencia de la unidad. Todos deseamos la unidad de los hombres. Es la utopía universal. Todos los hombres del mundo, uníos, unámonos. Por lo tanto, yo apunto, no es contestable. Luego uno estará de acuerdo o no, pero donde haya unidad entre hombres, unidad entre hombre y mujer, unidad entre padres e hijos, donde haya unidad en vez de guerra, violencia, asesinato, tortura, destrucción o disolución, la unidad. En segundo lugar, la caridad vivida humanamente. Claro, sería injustísimo pensar que un Dios que es caridad solo produce barbaridades. Por lo tanto, la caridad. Y en tercer lugar, quizá lo más inaudito, la misericordia. La misericordia como perdón, como reconstrucción, como regeneración del hombre cuando está venido a menos, el hombre individual o la sociedad entera. Termino brevemente haciendo un apunte. El Dios cristiano es un Dios trinitario, y esto históricamente a la Ilustración europea le ha costado mucho. Siempre le ha parecido que era inútil, que era una adición que solo complicaba. Todavía que haya algo pase, que haya un Dios motor, un arquitecto, una idea reguladora para la libertad, pase, van, pero que sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, ha sido una cosa que se ha sentido como una sobrecarga de misterios dogmáticos inútiles para la razón. Yo obviamente en 10 segundos, ni aunque tuviese un siglo, pretendo absolutamente demostrar que Dios es trinitario a la razón del hombre, no faltaría más. Solo apunto a 3 consecuencias antropológicas y por lo tanto de la historia. En estos términos, dichos a la carrera y dichos con prisa, creo que todos los que sorprendemos estos indicios presentes en la historia podemos empezar un camino de hombres, cediendo a la curiosidad, cediendo a la posibilidad. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué esto es así? Y creo que se puede hacer un itinerario razonable para el bien de uno y para el bien de la sociedad entera en el reconocimiento de este Dios que es amor y logos.